Hola a todos, estoy súper emocionada de vivir este Festival de la Vida junto a tantas personas, junto a cada uno de ustedes, junto a tantos profesionales que pusieron a su disposición sus conocimientos, sus experiencias, su vida para generar el mayor bienestar posible. Así que yo estoy súper honrada de estar aquí con ustedes. En estos 45 minutos vamos a hablar de un tema muy importante y vital. Vamos a hablar acerca del secreto de una vida que pudiera estar llena de mucha salud, de felicidad y, por supuesto, hacer que sea muchísimo más larga, o sea, añadir años a nuestra buena vida. Como les decía, mi nombre es Gina Molinares y no voy a ahondar, digamos que a lo largo de esta sesión yo voy a estarles hablando acerca de mi vida y poco a poco van a ir conociendo quién soy yo y por qué hago lo que hago. Hace un mes exactamente cumplí 40, bueno, 21 años quisiera, pero cumplí 41 años, es decir, que estoy en la edad media de mi vida, considerando que el promedio de vida de un colombiano es de 76 años, considerando las estadísticas. Pero mi gente, la verdad es que yo no me conformo con las estadísticas y yo anhelo vivir muchísimo muchísimo más tiempo cada vez que cumplo años, cada vez que oro a Dios, le pido larga vida y buena vida. Y si ustedes están aquí, es porque desean lo mismo. Hace poco decidí hacer una estadística sobre en una plataforma oficial de las zonas azules y ahorita más tarde les voy a hablar acerca de esto. Y ellos tenían una encuesta acerca de la vida, acerca de todo lo que está tratando Life, acerca de cada una de nuestras áreas importantes, acerca de la manera como, la manera como me relaciono con otros, la manera como manejo mis finanzas, mi misión de vida, o sea, toda mi vida en 360. Y cuando yo hice esta encuesta el 13 de noviembre, hace una semana, tratando de verificar si yo voy por buen camino. Y resulta que esta encuesta me dejó bastante contenta. Sin embargo, yo tengo altas expectativas acerca de lo que quiero lograr en mi vida. Esta estadística dice que yo puedo alcanzar con mi estilo de vida un promedio de vida de 80 años, es decir, que le gané 4 años al promedio que dicen las estadísticas oficiales. Y además de eso, si yo pudiera hacer cambios mínimos, unos pequeños cambios, yo pudiera lograr llegar hasta 97 años. Pero como yo soy tan ambiciosa, honestamente yo quiero sobrepasar los 100 años. Yo quiero ser una supercentenaria. Y voy a hablarles acerca de eso. Si nosotros queremos aspirar, si nosotros queremos llegar a ser centenarios, a tener una larga vida, nosotros debemos eh, observar muchas culturas alrededor del mundo que son unos maestros en esto y que nos pudieran enseñar tantas cosas. A través de esta charla vamos a hacer un recorrido cultural, un recorrido con maestros que nos pueden enseñar la mejor forma de hacer. Hoy vamos a derribar mitos y leyendas que hay alrededor de mantener una buena vida. Y además le voy a revelar el secreto de una vida larga, una vida llena de salud y de mucha satisfacción y felicidad. Alrededor de una buena vida existen muchos mitos. No sabemos exactamente qué debemos hacer, si comer carne orgánica o si comer todo, si correr más o hacer yoga, si tener un propósito, si tener relaciones profundas o si trabajar muchísimo más para tener dinero, más posición, más prestigio, todas estas cosas. Y me he preguntado muchas veces cómo qué es lo que realmente nos hace saludables, nos hace feliz y longevos. Voy a contarles un poco más de mi historia. Yo crecí y me crié en Valledupar, la capital mundial del vallenato, bajo el seno de una familia numerosa, amorosa, una familia tradicional, humilde, muy servicial y trabajadora, en una sociedad muy orgullosa de sus raíces, muy orgullosa de su música y de su gente.
Sin embargo, también era una cultura muy machista y una cultura muy clasista. En ese contexto, yo aprendí que las personas eran valoradas más por su buena vida, entre comillas, es decir, por lo que tenían, o por lo que representaban en la sociedad o por su estatus económico. Y a lo largo de mi vida empecé a preguntarme muchas veces, ¿será que estas variables sí son determinantes a la hora de yo tener una buena vida, de gozar de salud, de ser feliz y de alargar los años de mi vida? Me preguntaba esto muchísimas veces. Me preguntaba qué es lo que realmente nos mantiene saludables y felices. La Universidad de Harvard, aquí en Estados Unidos, hizo una encuesta y le preguntó a millennials cuál era su aspiración más grande, cuál era su gran meta. La mayoría de las personas contestaron alcanzar la felicidad a través de la riqueza o ser ricos o a través de ser famosos. Esas fueron como las dos respuestas más populares. Y volvemos a preguntarnos esto. Ellos hicieron muchos estudios. Y a lo largo de mi vida, que he tenido la oportunidad de relacionarme con diferentes personas en diferentes contextos socioculturales, económicos, he podido observar las culturas desde diferentes ángulos. Yo desde muy niña he estado involucrada en misiones sociales y humanitarias. Desde los 15 años estuve como brigadista de la Cruz Roja Nacional. Como odontóloga, soy odontóloga periodoncista, también presté mi servicio en muchas misiones, junto a la Cruz Roja Nacional y junto a la Cruz Roja Internacional y otras fundaciones. He ido a zonas de guerra, a zonas de escasez, a zonas de miseria. También tuve la oportunidad de trabajar en una clínica odontológica muy reconocida en Colombia por atender celebridades, figuras públicas, gente con mucho poder adquisitivo y poder observar sus vidas. Les cuento todo esto porque mi trabajo era conocer los hábitos de estas personas. Atendí alrededor, en mi carrera profesional como odontóloga, tuve la oportunidad de atender a más de 50,000 pacientes. Y parte de mi trabajo era conocer sus hábitos de vida para poderles ayudar a tener mejor salud general, a poder mantener su salud general y también su salud bucal. Entonces conocía sus formas de vivir profundamente. Y junto a muchos estudios me he dado cuenta y viendo mi vida pasar a través de tantos roles, he coincidido con estos 3 estudios que les voy a compartir hoy. Voy a compartirles 3 estudios y voy a describirlos primero. Les voy a contar de qué se trata de cada uno, cuál fue su propósito al hacerlos. Voy a hablarles de 3 estudios espectaculares llamados el estudio longitudinal de la Universidad de Harvard, el documental Happy y el estudio del Instituto Nacional de Envejecimiento y en conjunto con la National Geographic. Ellos, digamos que los científicos, esto ha sido un motivo de estudio de todos los científicos. ¿Qué es lo que hace que las personas sean felices, se puedan mantener saludables y puedan alargar su vida? Esto ha sido muchas entidades, instituciones, profesionales se han dedicado y hay miles de estudios acerca de esto, pero escogí estos 3 porque están relacionados y sus conclusiones se parecen muchísimo a pesar de ser 3 estudios diferentes. Voy a hablarles primero del estudio de la Universidad de Harvard. Este estudio es quizás el estudio más que ha durado más tiempo a través de la historia. Este estudio empezó en 1938, justo en la depresión económica de los Estados Unidos. Ellos estudiaron 724 hombres, los dividieron en 2 grupos. El primer grupo era del segundo año de la Universidad de Harvard, estudiantes del segundo año de la Universidad de Harvard. Y el segundo grupo eran chicos chicos pobres de la ciudad de Boston, personas en condiciones vulnerables, hacinadas,
digamos, en condiciones bien vulnerables. Ellos se dedicaron a estudiar estos 724 hombres desde su adolescencia hasta la adultez y llegaron a muchas conclusiones. 60 de estos hombres para el 2015 todavía estaban vivos con una edad aproximada de 90 años. Y actualmente, desde el 2005 en adelante, ellos empezaron a estudiar sus hijos, más de 2.000 hombres. Ellos estudiaron diferentes variables, el nivel de inteligencia, los ingresos económicos, la salud, el hogar, las relaciones interpersonales y el consumo de alcohol. Básicamente se encargaron de estudiar por más de 75 años cuál era el estilo de vida de estas personas y qué hacía que pudieran ser felices y ser saludables. El segundo estudio es hecho por el documental Happy. Este fue hecho por el director Rocco Belli y el propósito de este estudio era encontrar las claves de la felicidad en cada rincón, en los rincones más inesperados del mundo, por decirlo así. Él se encargó de viajar por más de 5 continentes. Desde el 2005 visitó 14 países. Estrenó este documental en el 2011 y ha ganado reconocimiento de la crítica, ha ganado muchos premios. Pero me encantó la forma como ellos lo hicieron porque visitaron tantas culturas, precisamente teniendo en cuenta muchas variables. La cultura, la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico, la actitud de personas en condiciones extremas, personas que habían pasado por situaciones súper complejas, difíciles, como lo que estamos viviendo en este momento, por decir, en Providencia. Ellos se encargaron de estudiar a todas las comunidades o las comunidades que pudieron visitar, considerando todos los contextos. Y el último que les quiero mencionar fue hecho por el Instituto Nacional de Envejecimiento y la National Geographic. Ellos reunieron una cantidad de equipos, un equipo grande, para ir a verificar o a observar estas comunidades en diferentes partes del mundo, comunidades que se caracterizan por ser longevas. Visitaron Cerdeña en Europa, en Grecia, fueron a Okinawa en Japón, a Loma Linda en California y la península de Nicoya en Costa Rica. ¿Qué tienen en común estas comunidades? Y que también, bueno, hoy quiero centrarme en Japón porque digamos que las demás comunidades pueden generar un poco de controversia si son realmente las más longevas del mundo. Pero Okinawa y Japón es el país donde más ancianos, más personas han llegado a ser realmente longevos y han podido mantenerlo a través del tiempo. Entonces vamos a estudiar un poco su estilo de vida y en qué coincidieron estas comunidades, qué tienen en común. Lo primero, uno de los hallazgos que encontraron es que el 90% de nuestra vida está influida por nuestros hábitos. O sea, nuestra calidad de vida depende más de nuestros hábitos que de la genética. La genética tiene, digamos, una incidencia o una influencia de un 10%. Estas personas hacían ejercicio de las maneras que quizás no concebimos nosotros. Eran muchísimo más originales en su manera de activarse. Eran supremamente activos y son comunidades que hacen ejercicio de una manera intencional, pero lo hacen de una manera poco convencional también, digamos que no solamente alzando pesas o corriendo o haciendo yoga como nosotros quizás en nuestras comunidades occidentales las conocemos, sino también sembrando, subiendo y bajando escaleras, caminando, haciendo una cantidad de actividades que los pueden mantener saludables. Y otra cosa es que podían hacerlo de manera original también. Existían comunidades, según el estudio, el documental Happy, habían comunidades que se disfrazaban para hacer ejercicio. ¿Y qué pasaba con esto? Que esa manera original de hacer ejercicio
elevaba significativamente sus endorfinas y eso hacía que ellos pudieran sentir un estado de plenitud y de satisfacción muchísimo mayor. Entonces el ejercicio sí es importante, pero no existe una manera única de hacerlo. Existen muchas formas y tú pudieras adaptarlo a tus gustos y a tus preferencias. Lo importante es que lo hagas de manera intencional. Estas digamos que otro mito que surge alrededor de tener una vida saludable es qué podemos comer. Bueno, estas comunidades también fueron observadas en ese aspecto, en sus hábitos alimenticios, y se dieron cuenta que eran comunidades que integraban otros muchos alimentos que nosotros conocemos, podían comer carne, pero su dieta estaba más enfocada hacia las verduras, era muy rico en verduras, comían cosas que ellos mismos sembraban y tenían un hábito que me pareció súper relevante mencionar para resaltar la intención, y era que ellos, por ejemplo, usaban platos pequeños para poder manejar las porciones y hacerlo en cantidades, servir en cantidades más pequeñas, lo que hace que no sufran de obesidad, que su población no sufra de ese tipo de enfermedades o de diabetes y enfermedades crónicas. Todo esto se los comento porque estas son claves, son cosas importantes, pero hay una sorpresa. ¿Qué es lo realmente determinante en todo esto, en nuestra salud, en nuestra felicidad y en nuestra longevidad? Ellos también podían tener algo que tenían en común o que tienen en común estas comunidades, es que tienen un propósito de vida, tienen una actitud positiva ante la vida y son bien intencionales con eso. Tratan de no tener un ritmo acelerado y no estar congestionado con ese aceleramiento y esa velocidad que tenemos hoy en día, por la misma dinámica que ha tomado el mundo en este momento. Entonces son personas que viven también en pausa, como que mantienen un ritmo intencional que les garantiza su bienestar. Son personas que han integrado un concepto, como voy a poner de ejemplo a Japón, como les decía, voy a resaltar esta comunidad. Ellos tienen una filosofía de vida que se llama Ikigai, que tiene que ver con el propósito. Y ellos integran dentro de ese concepto sus dones, sus talentos, sus habilidades, la forma como se ganan la vida, el legado que pueden dejar al mundo. Eso es lo que hace que ellos todos los días tengan una razón para levantarse de la cama. Y eso los hace tener motivación y tener esa energía para salir adelante. Es como su razón de ser que les da vitalidad. Y en este punto me parece importante que resaltemos cuáles son los conceptos entonces de salud, cuál es el concepto de felicidad y bueno, de longevidad casi que no hay mucho que explicar, realmente se trata de alargar o de incluir más años a nuestra vida. Pero en cuanto a la felicidad y en cuanto a la salud, me parece importante que aclaremos cuál es el concepto, qué es lo que es estar saludable. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estar saludable implica estar en estado completo de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber aún enfermedades. Estar saludable no solo implica ausencia de enfermedades, sino estar en un estado integral, en un estado de bienestar y de satisfacción, de armonía entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente y entre nuestras emociones. Eso debe estar integrado en nuestro ser. Y la felicidad tiene que ver con un estado, con una actitud, un estado que debe estar ligado a mi bienestar y debe estar ligado también a mi motivación de vivir. Esas tres cosas son herramientas súper claves en nuestra vida que no podemos perder de vista. Lo menciono porque hace parte también de nuestro propósito. Y aquí voy a lanzarles digamos que la clave y a lo que casi siempre perdemos de vista a la hora de vivir nuestras vidas. Y es el tema de las relaciones. Estas comunidades viven una experiencia en cuanto a relaciones de una manera
especial y particular, le dan una importancia significativa a sus vidas. Ellos tienen en alta estima a sus familiares, a sus padres, a sus ancianos. Son personas que han diseñado la comunidad para que los jóvenes, los niños quieran ser longevos, porque los ancianos son considerados maestros y los ancianos no se sienten como personas desechadas por la humanidad o sin poco servicio o sin tener una función importante dentro de nuestra vida. Por eso hoy quiero honrar a esos ancianos porque son nuestros maestros y no son desechos, no son objetos de los cuales tú estás pensando deshacerte. Ellos o muchas personas, como pasa aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos nuestros ancianos, por eso quizás muchas comunidades occidentales o en Latinoamérica no tienen altas expectativas de llegar tan viejitos porque les da temor a la reacción de la sociedad frente a ellos. Se convierten como en personas inservibles e inútiles para nosotros y por eso la gente teme llegar a ser anciano. Pero nosotros necesitamos unirnos y hacerle sentir a estas personas que todavía siguen siendo útiles y de gran valor para nosotros, para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes tengan una visión mucho más amigable, amorosa, respetuosa acerca de sus abuelos, acerca de las personas mayores, porque son nuestros maestros. Ya ellos recorrieron gran parte de la vida y pudieran enseñarnos innumerables maneras efectivas de vivir mejor. Entonces, vamos a ponerlos en alta estima hoy. Otro aspecto importante es que estas comunidades, y es la última como de las características que voy a mencionar para ir a las conclusiones. Estas comunidades también son bien conscientes de la manera en cómo se relacionan. Ellos intencionalmente escogen las personas que tienen a su alrededor sabiendo que ellas van a influenciar significativamente su estilo de vida. Es decir, ellos tratan de buscar tener los mismos intereses, las mismas motivaciones y tratan de rodearse de personas que tengan un estilo de vida más inclinado hacia la actitud positiva, hacia el amor, hacia la generosidad, hacia el servicio comunitario, personas que tienen esa fuerza y ese ímpetu para practicar cosas realmente positivas, ejercicios, sembrar, servir a la comunidad, todo ese tipo de cosas que son realmente valiosas y que sí te dan una sensación de motivación y de vitalidad, te dan razones de vivir. Por eso han sido bien inteligentes y sus comunidades las han diseñado para eso, para que las personas todo el tiempo se sientan acompañadas y puedan vivir esa experiencia de amor entre todos y saber que tienen alguien con quien contar de manera firme. Ahora voy a ir a las conclusiones de estos tres estudios en los que coincidieron. La gran revelación es que las buenas relaciones son las que nos hacen más felices, más saludables y más longevos. No en vano, y esto me hizo recordar, digamos que esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha estado en nuestra historia hace miles de años. Voy a hablarles de Dios, pues yo creo en Dios. Y esta revelación me hizo pensar en el principio cuando Dios hablaba, o cuando Dios decía, o en la palabra o en la Biblia habla acerca del primer mandamiento, que es amarnos. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Este primer mandamiento habla de relaciones, no habla de más nada, de una relación íntima con un ser superior, con la vida, con la esperanza, con el amor, con esos principios que no tienen que ver con cultura, que trascienden las culturas, que trascienden el idioma, que trasciende todo. Es conectarnos con eso.
con nuestro ser, con la relación con nosotros mismos, con ese ser superior y con la vida y con nuestros hermanos. Las relaciones son vitales y fundamentales, son la clave, son como esa punta del fundamento que hace que nosotros podamos vivir de una manera más plena y conservar la salud. Voy a hablarles acerca de esto, vamos a desglosarlo un poquitico más. Las relaciones conflictivas. Yo sé que todos hemos vivido esas experiencias de alguna otra manera. No quiere decir que cuando nosotros nos relacionemos con otros significa que esas relaciones estén ausentes completamente de problemas o de conflictos. No, digamos que eso también hace parte de crecer y de estar relacionándonos con otros. Pero la idea es que en lo posible esa relación con otros sea de una manera armoniosa. Las relaciones que son tóxicas, que son violentas, que son abusivas y que nos generan demasiado desesperanza, que nos llevan a estados emocionales depresivos, que nos limitan, que nos minimizan, son relaciones que pueden afectar nuestra salud significativamente porque está llena de estrés. Y el estrés es digamos, la enfermedad de estos tiempos. Nos genera muchas enfermedades el estrés porque no estamos diseñados para vivir mucho tiempo bajo esas condiciones. El estrés debería salir y entrar de acuerdo a algunas circunstancias, pero no debería permanecer con nosotros. Y cuando nosotros permanecemos en ese estado, como pasó mucho en esta pandemia, que cuando tuvimos que estar confinados y estuvimos muchas personas apenas por no, digamos, no sembrar en sus familias, no dedicar mucho tiempo a este aspecto tan importante, parecieran como si los hubieran metido en un entorno supremamente desconocido. Y apenas hasta este momento pudieron conocer sus parejas, a sus hijos, a sus familiares con los que vivían a diario. Y los conflictos se hicieron el pan de cada día. No estábamos diseñados para eso porque son de las primeras cosas que desatendemos. Le damos demasiada importancia a otras cosas y a otros aspectos de nuestra vida. Y cada vez que necesitamos o tenemos alguna aspiración fuera de las relaciones, a lo primero que le echamos manos es a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros amigos. Si tenemos aspiraciones financieras, que no hay de malo en que lo tengas, esto es cuestión de prioridades. ¿Qué pones de primero? ¿Qué está de primero en tu lista? ¿Qué es lo más importante y relevante para ti? ¿Qué es a lo que le das tú más estima? Entonces, ese es un aspecto, las relaciones conflictivas. Pero ¿qué pasa con las personas que están solas? Tampoco estamos diseñados para pasar demasiado tiempo, más del que nosotros queremos, solos o ignorados por la sociedad. Por eso muchas personas durante la pandemia reportaron enfermedades, reportaron recaídas, porque eso afecta nuestra salud emocional y nuestra salud física. El estar olvidados por otras personas, el no tener un núcleo con quien relacionarnos, también afecta significativamente nuestra salud y nuestra salud emocional y física y mental. Otro aspecto importante que debemos resaltar es que vivir en medio de relaciones buenas, en medio de relaciones cálidas, protege nuestro cerebro. Protege nuestro cerebro de enfermedades como el Alzheimer. Cuando nosotros vivimos en relaciones mucho más positivas y mucho más amorosas, la verdad es que nuestra motivación de vivir aumenta. Nosotros tenemos una razón para vivir, para relacionarnos. Eso nos inyecta como una energía vital, saber que contamos con personas que nos aman, que nos quieren, que nos valoran, que nos aprecian por quienes somos nosotros como seres humanos, no por lo que tengamos, no por nuestra situación económica o nuestra relevancia social, sino porque somos seres humanos. Y cuando nosotros conectamos desde ese amor, la vitalidad se aumenta indiscutiblemente. Las personas quieren vivir más porque tienen razones para vivir más y tienen razones para dejar un legado y para encontrar su propósito y para servir a otros. Entonces, este tipo
vivir en esa armonía y rodeados de amor es indispensable. Y eso es algo que está en nuestras manos y que nosotros podemos eh, incentivar, que nosotros podemos intencionalmente cultivar para poder gozar de sus beneficios. Algo importante es las personas que, que digamos que tienen estas condiciones armoniosas, que tienen relaciones muchísimo más saludables, llenas de amor, son personas que le pueden añadir desde 4 hasta 14 años más a sus días. Esto está comprobado científicamente por el primer estudio de longevidad. Las personas que vivían en ese estado podían, el estudio alcanzó a predecir que las personas a su edad media, y por eso al principio empecé contando esto, estoy en mis 41 años, las personas que estaban en la edad media, que tenían relaciones significativas, fueron personas que pudieron alcanzar más de 80 años, porque las relaciones se convirtió en un buen predictor para la longevidad. Las personas que estaban rodeados de amor y que se sentían satisfechos con sus relaciones a los 41, a los 50, a los 55 años, eran personas que en promedio tenían muchísimo más potencial de llegar a los 80, a los 90, inclusive a los 100 años. Entonces, esto es importante, mi gente, para que lo tengamos en cuenta. Las personas, es otro estudio, el documental Happy llegó también a estas conclusiones. Las personas que tenían una orientación o que su vida estaba muchísimo más enfocada en lograr metas que estaban fuera de ellos lo llamaban motivaciones extrínsecas, y mencionaron 3: la apariencia, las personas que estaban muy preocupadas por su apariencia, por el dinero o por la popularidad, que son aspectos de la vida que pueden ser demasiado variables. En algún momento puede ser muy bello, pero eso puede cambiar o con el tiempo o por alguna situación específica, o pudiera eso ser muy variable. Y es tan subjetivo porque para mí lo que puede ser bello, para otra persona no. O el dinero, que también hoy, como en el caso de Providencia, que de un día para otro lo perdieron todo. ¿Cómo quedamos bajo esas circunstancias que pueden estar tan influenciables por otros aspectos de la vida? Y la popularidad. Hoy sabemos que en algún momento, como le pasa a muchos artistas, yo que vivo en ese medio porque mi esposo es artista, sabemos que un día los aman y otros días los odian. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar esas variables sin que nos afecte en nuestra motivación de vivir? Se dieron cuenta en el documental que estas personas que estaban demasiado enfocadas en este tipo de variables eran personas muchísimo más propensas a vivir estresados, deprimidos, insatisfechos, perdían la motivación de vivir por vivir en una montaña rusa, y estaban más propensos a experimentar ansiedad por miedo a perder, porque eso es lo que los motiva, eso es lo que dirige realmente su vida, es el temor a perder todo ese tipo de cosas, y invierten toda su energía, su tiempo y su vitalidad en lograr este tipo de aspiraciones, que son tan variables y que pudieran ser muy vulnerables realmente. No poner todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en este tipo de cosas, sin decir que no son importantes, pero dónde las ubico en su importancia en mi vida, cómo yo organizo mis prioridades. Y lo segundo que ellos encontraron es que las personas que se enfocaban en ambiciones o en aspiraciones intrínsecas o que estaba dentro de ellos, como el crecimiento personal que está bajo nuestro control, bajo nuestro círculo de influencia, que es las cosas que nosotros sí está en nuestras manos, que es el crecimiento personal, las relaciones significativas, cultivar esas relaciones está en nuestras manos, y el sentido social, es decir, tener un sentido de propósito, un sentido de vivir, saber que tenemos una misión como seres humanos, que cada uno vino a esta tierra
con dones, talentos, habilidades, recursos que pueden estar a la disposición de tantas personas. Y al final les tengo un testimonio. Estas personas que tenían estas motivaciones intrínsecas, como hablábamos de Life, que trata desde el ser, o sea, vivir desde el ser, desde nuestra esencia, eran muchísimo más propensos a sentir satisfacción, plenitud, felicidad, mayor energía. Eran personas muchísimo más productivas, o sea que finalmente podían tener un impacto en su dinero, en su estatus social y en su popularidad. Finalmente eso se da, pero el motor a lo que se centraron fue a levantar y actuar y a vivir desde su esencia, y lo demás vino como consecuencia. Entonces, y esto también les daba una sensación de libertad, les daba mucho más vitalidad y aumentaba las probabilidades de ser muchísimo más longevos. Entonces, desde el ser, mi gente, estamos en lo cierto, desde el ser que podemos lograr tener mucha salud, que podemos lograr ser longevos, que podemos lograr dentro, obviamente, de lo que está en nuestras manos. Sabemos que Dios, por lo menos en mi caso, la vida tiene también una parte, pero lo que esté en nuestras manos es nuestro deber y responsabilidad, asumirlo con mucha intencionalidad. Yo les quería contar esta historia de, de la tía Josefina. La tía Josefina es la tía de mi esposo. Está viva en este momento. Es de Providencia. eh, es una mujer extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de conocerla. Y quiero contarles una historia para afianzar todas estas cosas. Y decía, bueno, no somos como una población que pudiera estar en el ojo del mundo por ser longevos, pero tenemos población longeva. Yo decía, quiero saber cómo era el estilo de vida de la tía Josefina, que es mi tía, que la tengo aquí al lado, pues cerca, tengo acceso a ella y quería conocer su vida, cómo había sido su vida. Fue una mujer humilde, creció en un contexto de tener lo suficiente para vivir, vivía con su familia, con su esposo, tuvo hijos, pasó por muchas circunstancias, por quebrantos de salud, vivió conflictos, circunstancias difíciles como la vivimos todos. Una mujer que hablemos de lo que comía, por ser una mujer isleña, su dieta era muy rica en mariscos, en los frutos del mar, porque es su fuente de sustento, ¿no? Y de lo que sembraban, también siembran. Es una mujer que vivió rodeada de mucho amor y de mucha familia. La hermana de ella es la abuela de mi esposo, que ya murió, pero también alcanzó a llegar a los 90 años. Y cuando viejitas, que le llamamos así viejitas, cuando estaba muriendo, ella le decía a su familia que ella no se quería morir, era porque no quería dejar de vivir la experiencia de amor que había dentro de la familia, que eso era lo que le daba razones y motivaciones para seguir viviendo. Y luchó hasta el último momento para vivir esa experiencia de amor junto a sus familiares. Entonces yo quería traerles a ustedes este testimonio, porque sí, las relaciones cobran demasiada importancia y nosotros debemos poner en alta estima al humano por encima de las otras cosas, por encima de todas nuestras aspiraciones. El tema humano es importante. El tema de conectarnos con nuestro ser, con nuestra esencia, con lo que somos, con nuestras motivaciones, con nuestro estilo de vida, con la forma como nos relacionamos con otros es demasiado importante. Otras de las conclusiones a las que llegó este estudio es que ser optimista también aumenta nuestros niveles de plenitud. Otra gran conclusión que es muy popular y que la decimos muchas veces, pero en la práctica no lo hacemos. La mayoría de la gente está trabajando, invirtiendo gran parte de su energía y tiempo en lograr aspiraciones financieras, sacrificando mucho el tema de las relaciones. Entonces es importante cómo nosotros vuelvo y recalco el tema de las prioridades. No quiere decir que tener aspiraciones
financieras, de reconocimiento y de todo este tipo de cosas no sean válidas, son importantes. Pero ¿qué está primero? El abuso del alcohol, de las drogas, obviamente afecta la salud significativamente y también algo muy importante. La verdad es que nosotros podemos ser felices en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento, independientemente de las circunstancias. Está más ligada a una decisión. Hoy en día, y era el testimonio que les quería contar, mi esposo es de Providencia. Sabemos que Providencia fue azotado por el huracán Iota, fue devastado completamente. Las personas se quedaron sin sus viviendas, sin dónde vivir, tuvieron que salir de su tierra, que es su tierra amada, donde tenían sus familias, tenían todo. Pero me he encontrado y activamente estamos impulsando un movimiento para ayudar a esta gente, para ayudarlos, para poner, hemos puesto a su servicio todo lo que nosotros somos. Y se ha sumado una cantidad de gente que ustedes no se imaginan, ustedes mismos también hacen parte de esto. Y el sentirse, cuando tú estás en esas condiciones, tú sientes que estás solo en esto, que no hay nadie que te pueda realmente ayudar. Y en esta experiencia que hemos vivido, donde nuestros familiares están en esas condiciones, nos hemos dado cuenta que hay un espíritu de solidaridad en el mundo y que nosotros sí tenemos esperanza, que hay gente más buena, que hay gente más conectada con su esencia para producir grandes cosas, para producir un alto impacto. Y ha habido tantos testimonios de personas. Me llegó uno de alguien que decidió literalmente ver las circunstancias, vivió el huracán en su máxima expresión, lo vivió sola con su perrita en su casa se cayó casi que la mitad y esa persona pasó más de 10 horas en esas circunstancias. Y cuando ella salió al siguiente día que pudo ver lo que estaba pasando, todo estaba devastado. Pero esta persona empezó a fijarse en que su casa estaba rodeada de muchos árboles y con el huracán pues obviamente toda esa vegetación fue arrasada y lo primero que ella divisó fue el mar en su máxima expresión. El huracán le amplió su vista, o sea, le permitió ver mucho más allá y tener algo que admirar de la naturaleza. Ya se fijó en lo positivo. Es difícil, pero es una decisión. Esta mujer me impresionó su capacidad y mandó un escrito y redactó algo muy enfocado, contando la tragedia desde un ángulo muchísimo más positivo. Ella escuchó los pajaritos, ella se dio cuenta que habían personas al servicio, aún en esas circunstancias había personas preocupados por el otro ser humano, viendo qué necesitaban, fueron a visitar a los vecinos para ver cómo estaban. Son las relaciones, lo que nos hace ser muchísimos más felices, ser longevos, tener energía vital. Eso es lo que nos da sentido de vivir y es a lo que más debemos darle importancia. Las relaciones son las que nos sacan adelante, son las que nos dan todo, el amor. Esa dinámica de amor es indispensable para nosotros. Quiero dejarlos con esa frase y quiero dejarlos también con una pregunta. Si las buenas relaciones son las que nos hacen más saludables, más felices y alargan nuestra vida, entonces hoy, ¿a qué le vas a dedicar parte de tu tiempo? ¿A qué le vas a dedicar gran parte de tu energía? ¿Cuál va a ser tu prioridad de ahora en adelante? Tienes muchas elecciones y cosas importantes, pero ¿cuál es la más? ¿Cuál es la más a la que vas a tener en alta estima y en consideración y sin perder de vista? Espero haberles servido, haberles dejado una razón más para vivir y que está al alcance de sus manos, mi gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Sigan disfrutando de la agenda de Live que está bien pensada, fue bien diseñada, es de gran valor para cada uno de nosotros.
Así que aprovechenla al máximo, aprovechen todos esos recursos, todas esas personas que con el corazón han puesto a su disposición sus experiencias, su tiempo, su vida. Muchas gracias. Gina, mil gracias por esta hermosa información que nos compartes en esta mañana. Definitivamente el secreto para una vida más longeva, feliz y saludable reside en nuestro interior. Y tenemos algunas dudas, preguntas que nos comparte nuestra audiencia para ti. Entonces, Alejandro Moreno nos dice, si durante toda mi vida, y tengo 30 años, he llevado una alimentación poco saludable, ¿es posible que decida ahora cambiar mi alimentación y aún así logre cambios positivos para una vida más longeva? Sí, sí es posible. Sí estás a tiempo de hacer cambios positivos. Digamos que nuestra edad media, por eso empecé con mi charla con eso, diciendo, resaltando esa parte. Yo estoy a los 41 años de mi vida. Obviamente que si hubieses empezado desde más joven, pues los efectos hubiesen sido muchísimo más extraordinarios. Pero estás a tiempo, estás en la edad media de tu vida. Hoy en día al hacer cambios, ni en los pequeños cambios, ni siquiera tienen que ser grandes cambios, pero si haces pequeños cambios que puedas asimilar y mantenerlos en el tiempo, van a lograr un impacto realmente positivo en tu vida, no solo a largo plazo, sino a corto plazo. Las personas que toman, o sea, que tienen esa visión a largo plazo, son personas que pueden lograr tomar mejores decisiones hoy. Entonces está súper a tiempo para hacer ajustes, súper a tiempo. Gracias, Gina. Marta Sánchez nos pregunta, gracias Gina por tu conferencia. ¿Cuál consideras es el mejor cambio que tuvieron las relaciones en este 2020? Yo creo que la pandemia hizo que consideraba que pudiéramos tener la oportunidad de tener en la mira, de enfocarnos en las relaciones. Creo que estábamos muy distraídos en otras cosas, en el trabajo, en la productividad, en los resultados, en los afanes de la vida y también en las presiones externas, en lo que la sociedad espera de nosotros, lo que nuestro jefe espera de nosotros. Y nos habíamos olvidado de nuestras relaciones. Yo creo que el 2020, con el tema de la pandemia, nos permitió volver a la esencia, volver a conectar con nuestra gente, con nuestros hijos, con nuestros esposos y estar de cara a nuestra realidad. O sea, mucha gente descubrió y muchos familiares cercanos a mí me decían como, o sea, es increíble que yo lleve casada 20 años, 25 años, 30 años y hasta ahora yo estoy conociendo a mi esposo o tenía años de no estar conviviendo con mis hijos y mis hijos quedaron atrapados conmigo en la pandemia y hasta ahora los estoy conociendo, porque estaba tan distraída en mi trabajo, atendiendo el corre-corre diario, que me olvidé de eso. O sea, es fácil olvidarse, es increíble. Esto es como, o sea, nosotros lo sabemos, existe como una sabiduría interna que está dentro de nosotros y que sabemos que eso es lo importante. Sin embargo, tanta información alrededor nos hace desenfocarnos y nos hace confundirnos de qué es lo realmente importante. Entonces, yo creo que la pandemia tuvo ese aspecto fue bien positivo. Nos volvió a la esencia, nos hizo voltear la mirada hacia lo que es realmente importante. Sin duda alguna, fue una invitación a parar y a analizar y a, digamos que valorar mucho más las relaciones que teníamos y que tenemos en nuestra vida. Gladys Bustos nos pregunta, ¿cuáles son las señales de que una relación se puede convertir en negativa o tóxica? Tóxica es una palabra que está muy de moda, nos dice Gladys. Sí, pero no es, está de moda porque vivimos en una sociedad muy inclinada hacia ese aspecto. Eh, las señales es las conversaciones que nosotros tenemos con nuestra familia, la sensación que nosotros tenemos cuando estamos rodeados de nuestra gente. Cuando nosotros vivimos en medio de conflictos
no de conflictos esporádicos, porque va a haber conflictos porque todos tenemos puntos de vista diferentes, pero cuando eso se convierte en el pan de cada día en mi casa, cuando yo no me puedo comunicar, cuando hay una insatisfacción, cuando hay abuso, abuso en todos los sentidos, no solo abuso físico, abuso emocional, y el abuso también implica cuando yo ignoro al otro, cuando yo no lo tomo en cuenta, cuando yo dejo a un lado a mi hijo. Yo hice un experimento con mi hija y me parece importante expresarlo aquí. Hay un experimento que trata de coger varias vasijas y echarle arroz y ponerlo en agua. Y son 3 recipientes. Uno habla sobre el amor, o sea, le pones como un rótulo que diga amor, el otro lo ignoras completamente y el otro le pones una palabra de odio. Y todos los días con mi hija hicimos ese ejercicio de hablarle a las vasijas y decirle te amo con intención y a la otra te odio, a la otra ignorarla. Fue sorprendente el resultado y lo pueden ver en mis redes sociales en Instagram. En la vasija que ignoré se pudrió completamente. Ni siquiera la vasija del odio era como se pudrió, pero y olía algo, pero no era ni siquiera cercano a lo que pasó con la vasija que yo ignoré. El olor era horroroso. Y el tema de nosotros ignorar al otro, de no reconocerlo en su humanidad, en su ser, en su valía, hace que esas personas puedan morir. Eso es letal para alguien. Cuando tú lo ignoras, cuando una persona queda como invisible ante mi núcleo familiar, ante la sociedad, son personas que tienden a morir rápido. Entonces, nosotros debemos ser bien cuidadosos en el tema de identificar las señales que nos están llevando a un ambiente familiar muy negativo. Nuestra manera de pensar dice que nosotros diariamente tenemos 60.000 pensamientos diarios y tendemos a todos los días a pensar y a reflexionar acerca de las mismas cosas. Y el 80% de esas reflexiones son inclinadas hacia la negatividad. ¿Pero por qué? Porque nos hemos programado a través de las noticias, a través de las redes sociales, nos hemos rodeado de tanta información inclinada a la negatividad que para nosotros se ha convertido en un hábito y surge de manera natural, pero no necesariamente tenemos que vivir así, ni condenados a la negatividad. Nosotros tenemos la capacidad de dominar y me encantó cómo empezaste la sesión, que es tomando dominio y tomando responsabilidad frente a lo que pienso y frente a mis emociones y frente a mis decisiones y frente a cómo me relaciono con otros. Sí podemos cambiar y transformar ese ambiente, tenemos todo el control, sobre todo empezando desde nosotros mismos, obviamente, y cada quien haciendo su tarea. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Podemos aplicar poder a todos nuestros pensamientos y sentir que somos responsables de la manera en la que estamos llevando nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Para finalizar, Ana Vargas nos dice, Gina, ¿cómo reconozco que debo mejorar la relación conmigo misma? Y si ya lo reconocí, ¿qué me recomiendas para mejorarla? Eso es un tema muy importante. La manera de mejorarla es subiéndole el volumen a tu voz. Debes reconocerte, saber quién eres en verdad. Tú no eres lo que dice la gente de ti. Tú no eres lo que haces. Tú no eres lo que tienes. Tú eres un ser humano valioso y cuando te mires al espejo debes reconocer eso. Reconocer que a ti lo que te da identidad no es tu casa, ni tu profesión, ni lo que posees, ni nada de esas cosas. Tú eres un ser espiritual, un ser valioso, porque estás llena de talentos, de recursos, de habilidades que te pueden hacer sentir pleno y de la que tienes control total para expresarte desde ahí. Tienes dones, talentos, habilidades. Tienes una cantidad de recursos que vienen desde aquí, desde el ser, no desde los de afuera.
Y cuando tú te conectas con eso, todo lo que viene de afuera, tú le vas a poder dar dirección y vas a poder utilizarlo de la mejor manera. Entonces es importante que te reconozcas y que empieces a hablarte, que esa conversación silenciosa que tienes en tu mente contigo misma sea más positiva y sea afirmativa, que te digas palabras de amor, que seas cariñosa contigo, que tengas la capacidad de perdonarte si has fallado como todos, que tengas la capacidad de reconocer que eres un ser valioso y que te hables así, que te digas, yo soy un ser valioso, yo soy una mujer extraordinaria, yo soy una mujer que tiene capacidades mucho que dar, generosa, amorosa, extraordinaria. Esas palabras de afirmación todo el tiempo para que cambies esa conversación si la tienes, si es negativa, la cambies a algo que sea mucho más amigable contigo mismo. O sea, es desde el amor, definitivamente desde el amor. Mil gracias, Gina. Hermosa mañana que vivimos junto a ti. Estamos muy honrados por haberte tenido con nosotros en esta primera edición de Live, Bienestar desde el Ser. Gracias por acompañarnos y gracias por todos esos aprendizajes llenos de amor que nos dejas en esta mañana. Ay, gracias a ustedes, para mí es un honor. Muchas gracias.